Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, vamos a partir diciendo de que una de las principales preguntas que me hacen generalmente es: César, ¿por qué un perfume me dura más y otro me dura menos? Y ahora les voy a explicar lo que a mi parecer son los tres factores principales para que un perfume te rinda más tiempo en piel o te va a durar menos. Los tres son: el principal, a mi parecer, es el tipo de piel, o también como mucha gente le llama pH. También tenemos las concentraciones, que yo creo que más o menos ya todos sabemos cuáles son los tipos de concentraciones. Y otro factor muy importante también, del cual muy poco se habla, es el tipo de familia olfativa del perfume. ¿Ok? Teniendo claros esos tres conceptos, yo creo que van a entender mejor de por qué un perfume dura más y por qué otros duran menos. Así que vamos a empezar con el que a mi parecer es el principal, que es el tipo de piel. Y como muchos saben, hay muchos tipos de pieles, hay algunas más secas y hay otras un poquito más grasas. Va a depender mucho del cuidado o incluso algunos tipos de enfermedad que uno pudiese tener en la piel, ¿ya? ¿Y por qué es el más importante? Porque cuando tú te aplicas un perfume, lo que sale, ¿cierto?, en esta estela, son moléculas aromáticas que se van a adherir a la piel, pero se adhieren a los lípidos, a la grasita que está sobre la piel. Por lo tanto, mientras más grasa o más lípidos tengas sobre tu piel, o sea, mientras tu piel esté más hidratada o sea más grasa, esa adherencia de los componentes aromáticos, de las moléculas aromáticas, va a ser más fuerte y va a perdurar más en el tiempo. Por lo mismo, si tu piel es muy seca, su adherencia va a ser menor, por lo tanto se va a evaporar mucho más rápido, ¿ya? Y si es que es más grasa, su adherencia va a ser mayor, su evaporación va a ser mucho más lenta en el tiempo. Por lo tanto, si tú te cuidas la piel, tienes muchas más posibilidades de que tus perfumes te duren. Así que la gran recomendación acá es: cuida tu piel, hidrátala, compra estas cremas de hidratación, no compres cualquier crema, compra crema hidratante y aplícatela en el cuerpo, sobre todo en los lugares que te aplicas perfume, o sea, en los puntos de pulsión, en el cuello o en los brazos, ¿ya? Ese es el primer factor, que es, a mi parecer, el más importante. El segundo, el que yo creo que muchos conocemos, es el tipo de concentración. Acá lo mismo, hay diferentes tipos de concentración. La concentración va a ser de cuánta cantidad de moléculas aromáticas o componentes aromáticos tengamos versus alcohol, ¿ya? Va a ir generalmente los más volátiles, tienen concentraciones de 1 o 5%. Allá, por ejemplo, los más concentrados que tienen 30 o 40% o más. O sea, imagínense un perfume, si este es el 100, estamos hablando de que el 40% sería por acá, ¿cierto? Y el 5% por ahí. El resto son alcoholes o diluyentes o antioxidantes, ¿ya? Pero los componentes aromáticos va a ser esa cantidad. Y los más comunes son: el más básico, por así decirlo, el Eau Fraiche, que anda entre el 1 y 5%. Después nos pasamos al Eau de Cologne o el agua de Colonia, que es generalmente entre un 3 o un 8% aproximadamente. Después ya nos pasamos a uno más conocido, que es el Eau de Toilette, que es entre un 5 y un 15% aproximadamente. Luego tenemos el Eau de Parfum, el famoso Eau de Parfum, que se trabaja generalmente entre un 10 y un 20%. Y después tenemos los Parfum, que se trabajan generalmente entre un 15 y un 30%. Ya sobre 30% tenemos, por ejemplo, los extractos de Parfum, que generalmente trabajan sobre 30%. Pero si se fijan, los porcentajes no son cuadrados, siempre hay un juego ahí. Y eso va a depender de la marca, del marketing de la marca, del perfumista, de lo que quiso hacer el perfumista. Va a depender de muchas cosas. Para poner un ejemplo, el aire del desierto de Andy Tauer es un Eau de Toilette, pero concentré o intense, si no me equivoco. Por lo tanto, debiese estar en el lado alto, ¿cierto?, del Eau de Toilette. Si hablamos del Eau de Toilette es 5 a 15, seguramente está rondando el 15 o incluso lo puede pasar, ¿ya? Pero va a depender muchas veces de la marca. Por lo tanto, los porcentajes que le acabo de dar son relativos, son más que nada una guía. Ahora,
Obviamente, mientras más concentrado sea el perfume, más componentes aromáticos, más esencia aromática va a tener. Por lo tanto, va a ser más denso, más pesado, más concentrado. Por lo tanto, en cada aplicación que tú te des, van a haber más moléculas aromáticas. Este es un Eau de Toilette Eau de Parfum, por ejemplo, que debiese estar entre un 10 y un 20% supuestamente. Por lo tanto, en cada atomización que yo aplique van a haber un 20% de componentes aromáticos versus un Eau de Toilette que va a andar entre un 5 y un 15 aproximadamente, y así bajando, ¿ya? Por lo tanto, claramente va a afectar en el rendimiento. Mayor cantidad de aceites esenciales o de componentes aromáticos. Ojo, cuando hablo de aceites esenciales o componentes aromáticos estoy hablando de lo mismo, ¿ya? Más cantidad de esencia va a tener tu piel. Por lo tanto, obviamente va a durar más porque va a ser más concentrado. El otro factor sumamente importante es la familia aromática del perfume. No es lo mismo tener un perfume cítrico o floral a tener, por ejemplo, un perfume especiado, maderoso, balsámico. Las maderas y los bálsamos o los almizcles son mucho más densos que los componentes aromáticos florales o cítricos, ¿ya? Por lo tanto, van a ser también más volátiles. Los cítricos, las flores van a ser mucho más volátiles que los componentes maderosos o balsámicos o los almizcles, que van a ser mucho más densos y por lo tanto, como hablamos de densidad, se van a quedar también más tiempo. Por lo mismo, un perfume cítrico puede ser muy concentrado, pero lo más probable es que no va a durar más que otro perfume que incluso puede ser menos concentrado, pero puede ser con una familia aromática muy marcada hacia las resinas o hacia las maderas. Y aquí les voy a mostrar algo bien interesante. Por ejemplo, acá tenemos dos componentes aromáticos. Este es un oud, ¿ya? Un componente aromático de oud. Y por favor, fíjense en la densidad y lo espeso que es el líquido. Sumamente espeso. Acá tenemos un musgo de roble y si se fijan lo mismo, el musgo de roble también es bastante denso, bastante denso. Y algo incluso aún más denso serían, por ejemplo, los almizcles y las resinas. Por ejemplo, acá tengo un almizcle que es también semisólido, si se fijan, es prácticamente una gelatina. Y esto se tiene que calentar para poder trabajar con ello. Si se fijan, es muy denso, muy espeso. Es una gelatina prácticamente. Lo mismo con algunos tipos de resinas. Por ejemplo, acá tengo Styrax, que es una resina aromática muy rica. Y si se fijan, lo mismo. También es una resina completamente semisólida que parece gelatina. Y esto también se tiene que calentar para poder trabajar con esto. Muy por el contrario, acá tenemos un componente aromático de bergamota. Y si se fijan, es líquido, completamente líquido. Lo mismo con un componente aromático de rosa, que es completamente líquido, ¿ya? O sea, si se fijan, pasamos de componentes bastante más volátiles, bastante más líquidos, a componentes bastante densos, resinosos, prácticamente sólidos. Entonces, como les explicaba, va a depender mucho de los componentes aromáticos que ocupe el perfumista para más o menos determinar cuál va a ser la duración. Y por lo mismo, los componentes resinosos, las vainillas, por ejemplo, las resinas, los bálsamos, las maderas, siempre van a durar más que los componentes o los perfumes que están basados en componentes de cítricos o de flores, por ejemplo. Así que va a depender mucho del perfumista, de los componentes que ocupe y de los tres factores en general de los que hablamos. Es lo que va a durar el performance de un perfume, cuánto va a durar en piel, cuánto lo vamos a sentir en piel. Recuerden, la concentración, el tipo de piel, pero también el tipo de familia olfativa de los componentes aromáticos que esté usando el perfume. Si te gustan este tipo de contenido un poquito más técnico, aunque traté de hacerlo bien, más o menos didáctico y mostrarlo más o menos de forma sencilla, avísame porque a mí me gustan estos temas y a lo mejor puedo seguir subiendo videos de este tipo, si les parece, ¿ok? Así que eso, espero que les haya gustado y que lo hayan comprendido bien. Que estén bien y nos vemos en un siguiente video. Adiós.